Leopoldo del Prado, que es abogado y economista, profesor honorario de la Facultad de Derecho de Málaga. Don Leopoldo del Prado, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Usted militó en el Partido Comunista de España y fue expulsado del Partido Comunista. En las primeras elecciones municipales democráticas, durante 2 años fue primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, supongo a partir del año 79. Y actualmente es miembro del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España. ¿Sí? Digamos que refrescamos un poco la Constitución. Bueno, Leopoldo del Prado, ¿qué recuerdo tiene? Dígame algún recuerdo así rápido que tenga de esta época del año de la aprobación de la Constitución. Pues si se quiere, en el término interno de lo que era el Partido Comunista de España, él definitivamente conseguir que se le diera carta de naturaleza a Andalucía dentro de los órganos centrales del partido y que se acordara ir al Congreso Constituyente del Partido Comunista de Andalucía. En el ámbito general, para nosotros una cosa muy importante es la Constitución, con sus luces y con sus sombras, que luego hablaremos de ella. Muy bien. Y es un poco la labor que hace Blas Infante durante la Segunda República. Hoy al día de hoy, están documentados casi 250 ayuntamientos de toda Andalucía que dicen sí a la autonomía en la Segunda República. El primero de ellos, curiosamente, Marinaleda, 21 días después del 14 de abril, 21 días después de proclamarse la República. Quiero decir que, bueno, con todos sus inconvenientes y los hubo, con todo el triste final de ese golpe militar del año 36, pues no hay que despreciar la labor de Blas Infante y yo creo que hay que tenerla como referente, por lo menos histórico, con todas sus ventajas y todas sus inconvenientes. De todas formas, hay una diferencia, en mi opinión, hay una diferencia esencial entre los planteamientos que hace Blas Infante en su momento y la gente que arrastra, y desde dónde y cómo se plantea el tema digamos, la afirmación de la personalidad de Andalucía como una personalidad diferenciada como pueblo. Mientras el movimiento de Blas Infante es un movimiento muy reducido, muy poco introducido en las masas andaluzas, sin embargo es desde la izquierda, desde las clases más desposeídas de Andalucía, pero mayoritarias, desde donde en este proceso del año 77, 78, 79 se plantea el tema con la fuerza. Y eso es lo que hace que Andalucía rompa el molde del 143 para ir por el 151, que si no, no hubiera podido ir nunca. Es decir, que aquí la reivindicación de la esencia, la esencia diferenciada de Andalucía viene no enfrentándose a otras comunidades, sino viene de un sentimiento de pueblo desde las clases populares de Andalucía. Y son las que la reivindican y son las que hacen posible aquel 28 de febrero. Ahora, fijaros bien que... El 14 y el 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre, evidentemente, mucho antes. No, yo creo que no era solo un factor de rechazo, una situación de siglo, es decir, porque me encuentre mal. Yo creo que había una situación, hubo un proceso de toma de conciencia, yo creo, mucho más importante que en la época de... sin quitarle nada a lo que decía antes Manolo de Blas Infante y de los ayuntamientos que habían apostado. Yo creo que hubo un movimiento mucho más profundo y mucho más de base. Y esto costó problemas en partidos como era el mío, como el PC, que era un partido con un criterio sobre el tema nacional muy estalinista, muy cuajado, muy consolidado, que incluso había visto en determinados momentos con reticencia los procesos en Cataluña y en Euskadi, estoy hablando de la época de la Guerra Civil. Y aquí hubo un proceso, en mi partido por lo menos desde abajo, desde la militancia, que obligó, en concreto el año 78, a que se aceptara definitivamente la Constitución, que fue luego el 79, el Congreso Constituyente aquí en Torremolinos, del Partido Comunista de Andalucía. Si me permite, iría una cuestión previa. Es decir, muchas veces se plantean problemas técnicos, es decir, ¿cómo se hace la Constitución? La Constitución se hace en un momento donde pues los sables siguen en los cuarteles. La Constitución es hija de su tiempo, ¿no? Donde los aparatos del franquismo no se han desmontado, ni en los ayuntamientos, ni en la administración del Estado, ni en los cuerpos represivos. Sobre todo, es decir, todo eso es el peso de la administración y con eso se hace la Constitución. Y con una presión muy fuerte de vascos y catalanes, básicamente, reivindicando, digamos, una cosa que no hizo la Constitución, es decir, la Constitución no supone una ruptura y una vuelta atrás, supone una continuidad del régimen y un acomodamiento a unas fórmulas democráticas aceptables en el resto de Europa. Pero no supone... Sin embargo, hay una excepción, se reconoce
digamos, una reminiscencia de la antigua legalidad republicana en el País Vasco y en Euskadi. Entonces, el resto de las autonomías entran con una clara idea de diferenciación, yo creo que acallando también, es decir, bueno, pues la Constitución le vuelve a dar a los militares el derecho a garantizar la unidad de la patria, lo cual no me deja de ser una barbaridad, porque será el pueblo soberano el que tenga que garantizar la unidad o no. Pues todo esto está ahí. Y entonces, esa presión por un lado de los vascos y la presión de los aparatos del franquismo por otro, llegan a hacer esta especie de cosa rara entre el reconocimiento de una antigua legalidad republicana no aceptada y por el otro lado el decir, no se quejen ustedes que va a haber café para todos, para que los militares estén quietos, no vamos a disgregar la patria. Yo creo que ahí hay un problema importante de los encajes de bolillo de la época, ¿no? Sí, es decir, que después de lo que hemos hablado aquí, en el 78 se hizo la Constitución que fue posible o nos dejaron hacer. Las circunstancias han cambiado, yo creo que hoy hay una responsabilidad de la gente joven de que hagan la Constitución que hoy es necesaria.